Vamos a hablar de la palabra que hemos leído. Se llama a otro nivel. ¿Cómo se llama? Amén. Las palabras a veces necesitan hacerse en realidad. Es decir, el proverbio del mundo dice que debemos pasar de las palabras a los hechos. Que no solamente sean palabras. No sirve de nada iniciar un nuevo tiempo, un nuevo año con unas viejas o viejos hábitos, costumbres, porque 2023 sería un año repetitivo. Es decir, tenemos que dejar atrás todas aquellas cosas que han sido obstáculo, que han sido dañinas para nuestras vidas. Y podemos nosotros dejar eso, no cargar cosas que traemos del pasado para poder establecer las nuevas cosas y ver las nuevas maravillas que Dios tiene para nosotros, que son provechosas, que son de beneficio para su vida y para mi vida. Amén. Por ese motivo, es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad que con mis propias manos yo me libere, me haga libre. Amén. Para mejorar y tener un comienzo exitoso. Los cambios deben superar los resultados en el 2023. Piénselo bien. Los cambios deben mejorar los resultados para este año. ¿Están de acuerdo? Bien. Vamos a la palabra. Hoy vamos a ver el examen que tenemos que pasar para ser promovidos al otro nivel. Tenemos nosotros, los seres humanos, una resistencia hacia las pruebas, hacia los exámenes. Casi a nadie le gusta ser probado. Hacíamos anteriormente escuela bíblica para adultos y lo que más le tenía miedo a los hermanos era a la prueba, a la evaluación. A pesar de que es cosas muy fáciles. Pero los seres humanos siempre creamos una resistencia hacia los exámenes. Es decir, no nos gustan. Pero nadie puede ser promovido o ascendido a otro nivel si antes no es probado. ¿Para qué son las pruebas? Para mirar su capacidad de conocimiento. Para ver si lo que usted se le enseñó lo aprendió o lo dejó. Si yo al final de esta palabra hiciera una prueba, un examen, y le preguntara a alguno, ¿de qué prediqué? Dígame el capítulo con los versículos, de seguro algunos se rajarían, menos los que toman nota, porque ellos sacarían su cuaderno, inmediatamente está ahí las notas. O si yo le preguntara el título del mensaje a una persona que no tomó nota, de seguro que no se acuerda. ¿Cómo se llama el título?
a otro nivel. A otro nivel. Odiamos los exámenes que nos pueden probar. No nos gusta. A los niños no les gusta. A los adultos tampoco les gusta. Porque presentar un examen es exponernos a pasar o a reprobar. Bueno, no hay ninguna promoción sin que seamos examinados. En Dios seremos siempre probados. ¿Cuántos han sido probados en Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Si usted, bueno, voy a decir la palabra que dicen los muchachos, se raja o no pasa en octavo, en cuarto, en quinto, en tercero, en 11, tiene que volver a repetir. La profesora lo sabe muy bien. ¿Ha rajado mucho? No. Lenice es buena profesora. Tiene que volver a repetir. Porque ¿qué indica? Que no está preparado para ir al siguiente nivel. La palabra que acabamos de leer, yo no sé cuántos lograron captar que David descendió a librar un pueblo. Pero que David tiene un enemigo que lo persigue por todas partes. Pero David dice, me voy a quedar en Keila porque he librado a esta gente y esta gente está conmigo. Pero luego le hace una consulta a Dios y le dice, Dios, me entregarán en mano de Saúl los vecinos de Keila, la gente por la cual expuse mis hombres, mi vida, mi propia vida, para liberarlos de los filisteos. ¿Qué le dijo Dios? Lo van a entregar. Qué desagradecido es el pueblo, ¿no? Sí lo entregan. Lo van a entregar. David está en un momento de los más cruciales de su vida, porque había sido contratado por Saúl para tocar el arpa y cantar. Pero David en este momento está en la mala, porque un día Saúl sacó su espada para clavarlo con pared y todo. Y él, que era joven, escapó y se dio cuenta que lo que quería Saúl era matarlo. Y está atravesando el peor momento de su vida. Está sin tono, está sin dinero y está con unos hombres que dicen, tenemos miedo. Los hombres de David, que eran 600, le dijeron, si tenemos miedo aquí, ¿qué será si vamos allá? Y él vuelve otra vez a consultar a Dios. ¿Cuántos han repetido ese mismo ejercicio? Usted hace una oración, pero alguien le dice lo contrario a lo que usted oró, y usted vuelve a hacer la misma oración a Dios. Y Dios vuelve y le dice, sí, hay que hacerlo. No importa. Él sabe que está siendo perseguido por un tremendo enemigo que era el rey Saúl. La máxima autoridad lo está persiguiendo. Saúl quiere matarlo. Todos se están devolviendo. Pero la palabra y las promesas no se desvalúan, siguen firmes. Estamos en un tiempo, yo creería que estamos entrando en una etapa quizás
de las más difíciles que atraviesa nuestro país. Todo sube, pero a la vez todo se devalúa. Y entre más barato sea el peso, entre más caro sea el dólar, más barato es el peso. Uno se da cuenta que usted va y cambia 5 millones de pesos, ¿cuánto le dan? $1,000 para 2 almuerzos con la familia. Ya es difícil, una situación, desafortunadamente todo se mueve por el dólar y el euro. Entonces, esta situación de este hombre lo pone en una cuerda floja, porque está en un momento de los más difíciles. Pero también la palabra dice que tenemos que ser probados. Y tenemos que probar la gente. Si usted quiere promoverse o promover a alguien a un nivel, tiene que probar si esa persona es o no es. Y Dios tuvo que probar a David para cumplir sus promesas que tenía sobre la casa de Isaí para el pueblo de Israel. Hay un texto bíblico en el capítulo 17, versículo 3 del libro de los Salmos, que dice que tú has probado mi corazón y me has probado mi corazón, has visitado de noche, me has visitado de noche. ¿Cuántos han sido visitados de noche? Cuando se te va el sueño y vienen todos los pensamientos a su vida y Dios comienza a traerle orden a muchas cosas. ¿Por qué me lo quitaron? Ha probado mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué te prueba Dios? Ahí está, hermano, léalo sin miedo. ¿Para qué nos prueba Dios? Para cumplir todas sus promesas en nosotros. Es decir, nosotros tenemos más de 33,000 promesas para nosotros en la Biblia, pero antes de una promesa se cumpla en nosotros, tenemos que ser visitados y probados. Tú has probado mi corazón y me has visitado de noche. Me has puesto a prueba. Y nada inicuo, allá te dice David. Yo no sé eso, usted puede decir. ¿Qué dirías tú? Y me has hallado en adulterio, me has hallado en fornicación, me has hallado. ¿Cómo lo ha hallado Dios? Tenemos que ser francos. ¿Cómo te ha hallado el Señor? Recto como David. Nada inicuo, nada de pecado hallaste. Porque Él había resuelto eso. Él resuelto que mi boca no haga transgresión. Les quise colocar una base para el 2023, que tenemos que estar limpios de cargar cosas del pasado para que podamos establecer un mejor futuro. Es decir, carácter es lo que somos cuando nadie nos ve. En una noche oscura, en una visitación de Dios, Él quiere encontrar carácter en su vida. Amén. Así usted está en medio de una invasión y la reacción de David desencadenó 7 preguntas
con las que Dios lo examinó. Usted puede tener más de 7, 10, 1000, 2000, las que quiera, pero vamos a hablar de 7. Número 1. ¿Te duelen las mismas cosas que le duelen a Dios? ¿Cuántos creen que el corazón de Dios está dolido con la situación? ¿Usted no cree que a Dios le duele todo lo que está pasando? Usted dice, yo tengo muy buena casa en Bogotá, es por aquí no se derrumba. No importa. ¿Le duele la situación? ¿Le duele lo que la gente está pasando? ¿Sabe algo que vi ahora que estuve en Miami? Uno cree que la gente se va de aquí y está bien allá. Y ese es el pensamiento de todos. Es difícil la situación, porque ser migrante en cualquier lugar del mundo es difícil. No es tan fácil como nosotros pensamos, y como predicaba Kenji en una oportunidad cuando se iba para el Japón. La gente decía, tráigame una Toyota que allá se dan en los árboles. Mentiras. En todos los países donde usted vaya va a encontrar gente atravesando situación difícil. David no tenía nada que ver con la situación de Keila. Los filisteos llegaron a invadirla. Y vino una palabra de Dios a David para hacerlo reaccionar y para decirle, descienda y pelea contra los filisteos que han venido para acabar a Keila. La pregunta que nos hacemos es, ¿tenemos amor hacia las cosas de Dios? ¿Tenemos amor hacia lo que Dios quiere para nosotros? Y eso nos lleva a examinarnos. Porque lamentablemente los seres humanos solo queremos nuestro éxito personal. Que yo esté bien y punto. Que mi familia esté bien y punto. No importa los demás. ¿Sabe que en el reino dice la Biblia que el mayor es el que sirve? Una mujer se atrevió a llegar a Jesús y decirle, Señor, quiero que en tu reino mis 2 hijos estén, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se imagina? O sea, quiero que mis hijos estén bien aunque todos los demás se frieguen. Y Jesús le dijo, eso no es mío dar. Eso es de mi Padre, si ellos pasan el examen. Porque tenemos que ser examinados. El que se mete en la batalla de otro, porque saben que es lo que Dios haría. Saben que Dios puede hacer algo por esa gente que usted conoce, que está mal. Y que a veces, no se meta allá, déjelos allá. No, tenemos que meternos porque es lo que Dios haría. Librar a otro. Salvar a otro. Dar por gracia lo que recibimos de gracia. Recibimos muchas cosas. Pero no podemos ser egoístas
con lo que Dios ha entregado en nuestras manos. Porque Dios ha entregado el poder y la autoridad ha sido delegada al ser humano. El poder, la autoridad fue entregada, todo fue entregado al hombre y a la mujer para que lo administren. Y por esa razón no podemos ser egoístas con la gente que está ahí. Tenemos que amar a todas las cosas de Dios y todo lo que Dios quiere hacer. Así nos pase como le pasó a David. Lo entregaban. 2. La primera es si nos duelen las cosas. ¿Eres capaz de servir sin recursos? David lo único que tenía era 600 hombres, de los cuales él había sacado de la cueva de Adullam, que tenían 3 cualidades: amargados, endeudados y arruinados. Y tenían miedo. No eran los más valientes, tenían miedo. Pero pasaron la prueba y Dios los fue ascendiendo poco a poco. Y un solo hombre de David, en una oportunidad, se enfrentó a los filisteos y mató 300 filisteos y defendió al pueblo. Uno solo, de esos que habían dicho que tenían miedo, porque fue pasando prueba tras prueba y fue ascendiendo y fue ascendiendo. Y llegó a tener muchos generales, muchos hombres poderosos, David. De esos que tenían miedo, de esos que un día estuvieron abajo, de esos que nadie daba un peso por ellos. ¿Serías capaz de servir a Dios sin recursos? ¿Sin nada? A veces hasta sin gente. Versículo 3 dice: todos los de Judá se echaron para atrás. Todos los de Judá se echaron para atrás. Eran pocos los que irían con David. Pero David no se detuvo. Echó para adelante. Siguió adelante porque sabía que el poder de Dios es más grande que los recursos del hombre. El poder de Dios es más grande que cualquier recurso humano. Con dinero, sin dinero, como sea, vamos a servir al Dios del cielo. Porque lo poco es mucho en las manos de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer? Del poquito de aceite que le iban a llevar a sus hijos porque su marido había muerto y había dejado a esta mujer endeudado, y se fue al profeta a reclamarle y a decirle: tu siervo era mi marido, el que se murió ayer, y me dejó endeudada, y los acreedores han venido por mis hijos para llevarlos como esclavos por la deuda. ¿Qué le dijo el profeta? Declárame qué tienes en casa. Lo poco en la mano de Dios se convierte en mucho. ¿Qué dijo la mujer? Tu sierva no tiene nada. Y de pronto se acordó: solo tengo una vasijita de aceite. Nada más. ¿Y qué le dijo el profeta? Ve y enciérrate en tu casa con tus hijos. Consigue vasijas no pocas. Y comenzó el milagro.
porque lo poco suyo en la mano de Dios se convierte en lo mucho. Por eso David le preguntó a Dios: ¿voy a atacar a esa gente? Y Dios le respondió: ve y ataca. Con 600 hombres, cuando los filisteos eran 278,000. Con 600 hombres. Lo único que necesitamos es la gente correcta. ¿Qué necesitamos? La gente correcta. Usted no necesita tener un batallón. Usted lo que necesita es estar de acuerdo a la gente correcta. La gente correcta es la clave en la vida. Si usted se une a un incorrecto, todo lo que usted ha construido va para el piso. Si usted se une a la gente correcta, Dios comienza a bendecirlo. Los que andaban con David eran unos perdedores. Eran unos amargados, desadaptados. Pero con esa gente, David se fue a defender a Keila y a enfrentar un ejército de 278,000 personas, casi 300,000, con 600. La promoción de Dios viene. Y viene en procesos si pasas el examen. Si pierdes el examen, volveré a empezar a ver las mismas materias que vio el año pasado, a pasar los mismos trabajos que pasó el año pasado. ¿Sabe algo? A veces toda la fidelidad del año se pierde en diciembre. No me entendieron, pero no importa. Por acá sí me entendieron. Toda su fidelidad se puede acabar en un segundo. Como llaman en la fiesta, en una sola pieza. Ahí puede quedar todo su ayuno, toda su oración, toda su fidelidad. Y les tengo otra más mala. Ninguna de sus fidelidades, ni de sus buenas obras, les serán tenidas en cuenta el día del juicio. Eso dice la palabra. Nada de lo que hizo bueno, si te apartas, le será tenido en cuenta. Es decir, lo pierde todo. La promoción está, lo de Dios está, pero hay un examen. Ayer hablaba con mi hijo David, estaba muy contento. Me dijo: trabajé todo el día en la nueva sede, en una sede muy bonita. Todavía no tienen la aprobación, lleva un año detrás de un local que le apruebe la ciudad, un lugar para reunirse con la iglesia, porque él se reúne en un hotel. Antes se reunían en una iglesia católica. Después de la misa a las 12 entraba él a las 2 de la tarde a hacer su culto hasta las 4. Es una cosa terrible allí para poder tener un lugar. Nosotros tenemos esta bendición y a veces no se valora. Y lleva un año. No, que necesito el plano del edificio, contrate arquitecto para poder tener el plano del edificio. Llega con el plano del edificio, ese plano no le sirve, hay que repetirlo. Y lo tremendo es que solo tiene un día al mes, y si no pasa ese día al mes, y ahí ya repitió todo el año. No, que necesitamos el plano del parqueadero, porque allá no hay iglesia sino el parqueadero. Le dieron 50 parqueaderos. Después no, necesitamos el plano del sector. Y ahora ya tiene el lugar y ya la ciudad le ha venido aprobando, a pesar de todos los obstáculos
y usted va y le dicen, le piden un papel y una vez usted echa para atrás. Entonces ahora le pidieron, no, tenemos que, la ciudad va a enviar unas cartas a todos los vecinos para informarles que en ese lugar va a haber una iglesia cristiana. Y ella estuvo, ya le entregaron el lugar, pero falta esa aprobación. Y allá ya aparecieron carteles en el edificio. No me acuerdo qué dice. O sea, los de la ciudad ya le mandaron las cartas y ya la gente puso tratando de poner el obstáculo, pero ya la aprobación está. Ya ha sido difícil. Él ha venido también, ya compró 90 sillas, compró la consola, compró todo, porque en el hotel le dan todo. No tenía nada. Pero siempre hay obstáculos en la vida, y si usted se echa para atrás porque le exigen algo, no avanzas, pierdes. Necesitamos avanzar, pasar en la prueba, pasar el examen. Y en medio de todo eso, pues lo han hecho famoso ante las leyes allá porque, llegó el pastor David. Otra vez, gracias a Dios que él es un gran escritor y hace sus reacciones y pone esto y pone lo otro. Y es un hombre que no se detiene por nada. En la pandemia usted lo encontraba haciendo culto a una persona en una montaña. Se iba por allá a un parque alto y allá, hermano, nos vemos allá, y ya llegaba 1 o 2. Cualquiera se echa para atrás, pero ha seguido. Y yo le escribí algo, le dije, el proceso ya pasó, ahora sigue el suceso, la bendición. Las condiciones están dadas para la bendición. El domingo pasado hablé con él. ¿Cómo te fue, papi? Papá, me llegaron 10 nuevos. Eso no es nada, eso lo que viene es cosecha. Lo que viene es grande, porque cuando usted pasa el proceso, se desata el suceso, la bendición de Dios. Número 3. Arriesgarás tu vida y depositarás tu fe en una palabra de Dios. Porque Él está tenido de una palabra. ¿Arriesgas todo por una palabra? ¿O echas a la palabra por la borda y sigues su camino? Me gusta una palabra que tienen en la misa de los católicos. Una palabra tuya bastará para sanar. A mí me gusta, porque es una palabra de Dios. Y realmente una palabra de Dios vale más que cualquier cosa. Dios no le mandó a David que buscara armamento. Dios no le mandó tanque de guerra. Dios le dijo, descienda, pelea, lucha. ¿Cómo? Con lo que tienes. Solo Dios le dio una palabra. Te voy a dar la victoria. Eran 278,000 filisteos con los que tenía que pelear David con 600. La pregunta es, ¿te atreverás a poner tu fe en una palabra de Dios? ¿Te atreverás a caminar en la palabra? Cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua, Pedro le dijo, si usted es Jesús, manda que yo vaya a ti. ¿Y qué le dijo Jesús? Camina en la palabra.
y no te hundirás. Si caminas en la palabra de Dios, tendrás que muchas veces saltar de su comodidad, de su barco, y caminar hacia Jesús. Porque Pedro caminó harto hasta que llegó donde estaba Jesús. La garantía es que si te hundes y Jesús está ahí, no te dejará hundir. Él te agarrará de la mano y usted va a enfrentar todas las oposiciones que sean. Ahora, no solamente David lo hizo. Lo hizo Gedeón contra los mismos madianitas. Gedeón también tenía miedo, ¿sabe? Y se escogió 32,000. Y le dije que para Dios lo que importa es la calidad, no la cantidad. Y cuando le presentó sus 32,000, Gedeón, Dios le dijo, pruebe a esa gente, porque es que uno puede caminar con mucha gente cobarde y pocos valientes. La primera vez le quitó, ¿cuánto le quitó? 10,000. Hasta que le dejó 300 hombres. 300 contra 1,000,000 de madianitas. Lo que Dios quiere es que la gloria no sea del hombre. Dios quiere que la gloria siempre sea de Él. ¿Cuánto dicen amén? Porque usted no se puede llevar lo que es de Dios, porque lo que es de Dios a Dios le pertenece. Y la gloria siempre es de Dios. Lo hizo Sansón. Sansón fue y vengó a su mujer y se escondió en una cueva. ¿Y sabe quién le dijo a los filisteos dónde estaba Sansón? Sus propios hermanos. Yo sé dónde está escondido. Está en Ramat Lehi, en las cuevas, en una cueva que ella. Llegaron 1,000 filisteos contra uno solo. Y Sansón salió sin nada en la mano y lo único que encontró fue la quijada de un burro. Y con eso mató a los 1,000. Porque si Dios está contigo, nadie estará contra ti. Lo importante es que Dios esté contigo. El día que Dalila vendió a Sansón, lo vendió por pecado. No hay otra manera en que el diablo pueda entrar en su corazón, solo por pecado. Los filisteos lo tomaron, le sacaron los ojos, lo llevaron a la cárcel y lo amarraron a moler como un burro. Pero un día él hizo una oración mal hecha. Los filisteos hicieron una fiesta y dijeron, tráiganos a Sansón para que nos divierta, vamos a jugar con él. Y él fue allá y él hizo una oración corta pero mal hecha. ¿Cuántos han orado mal alguna vez? ¿Sabe qué dijo el Sansón? Muera yo con los filisteos. ¿Sabe qué debió haber orado? Que mueran los filisteos, pero que yo no muera. Dice que mató más ese día que los que había matado en toda su vida. Vengue yo mis ojos, pero muera con ellos. Qué brutos somos cuando oramos mal. Debe decirle algo. Dios contesta todo tipo de oración que hagamos. Así la hagamos.
Qué tremendo. ¿Sabe por qué muchas veces estamos mal? Porque oramos mal. Y si oramos mal, actuamos mal. Amén. Josafat lo hizo. Josafat enfrentó 3 ejércitos sin mover un dedo, solo orando, de rodillas, clamando a Dios, porque recibió una palabra que decía: no habrá para que peleéis vosotros, Jehová peleará por vosotros. Y se agarró el hombre de esa palabra y formó al pueblo, y en lugar de armarlos, los puso a adorar y a exaltar el nombre del Señor. Y dice la Biblia que los 3 ejércitos se enfrentaron, se confundieron y se mataron unos a otros. Duraron 3 días recogiendo los despojos de oro, plata, armamento, todo lo que esa gente llevaba. Josafat lo recogió porque hizo una oración y Dios le dijo: no habrá para que peleéis, Jehová Dios peleará. Amén. Y así pudiéramos pasarnos toda la mañana viendo las obras de Dios. Lo hizo Ezequías. Ezequías enfrentaba un ejército poderoso. Y él llegó una noche a la presencia de Dios, a leerle todas las cartas que su enemigo le mandaba y cómo blasfemaba contra Dios. Y salió esa misma noche un solo ángel de la presencia de Dios y mató más de 200,000. Un solo ángel. ¿Sabe usted cuántos ángeles tiene a su favor? Más de 23,000. ¿Sabe cuántos usas? Ninguno. ¿Sabe qué deberíamos de hacer nosotros todos los días en nuestra oración? Activar ese ejército. Yo tengo la costumbre, a veces cuando no consigo parqueadero para dejar mi carro, le doy la vuelta y pongo ángeles adelante, atrás, a la izquierda, derecha, y me voy y vuelvo tranquilo y lo encuentro ahí. Porque cuando usted ora y le pide al Señor que lo guarde en el viaje y activa a los ángeles, ellos van a trabajar. David escribía uno de sus salmos en una parte del Salmo 23, dice: caerán 1,000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no me tocará, porque él sabía el ejército que tenía. ¿Se acuerdan cuando Eliseo le puso la mano a Jesse para que vieran los ángeles que estaban con él? Porque estaba sitiado en una ciudad donde lo iban a llevar preso, y Eliseo estaba preocupadísimo. El siervo de Eliseo estaba preocupadísimo, Jesse, porque había mucho ejército por todos lados. Y él dijo: venga para acá para que vea la gloria de Dios. Le puso la mano y le abrió los ojos espirituales, y él pudo ver que eran más los que estaban con él. ¿Sabe que hay cosas que nosotros no vemos? ¿Se acuerdan de Agar? Agar botó a su hijo allá en el desierto, dijo: que se muera, yo no quiero ver cuando se muera, que se muera de sed. Y ella se fue a otro lugar, y el muchacho se puso a llorar, y Dios le abrió los ojos a Agar. ¿Sabe qué había en el desierto? Una fuente. ¿Sabe cuántas cosas? Y debemos orar y decirle: Dios, abre mis ojos espirituales, yo quiero ver, porque la respuesta está ahí. En la Biblia hay un buscador de tesoros, un hombre que vio un tesoro en una finca, y toda la vida había vivido el dueño de esa finca pobre. Y dice que el tipo fue y vendió todo, porque la finca la estaban vendiendo, y compró ese lugar.
porque había un tesoro, pero él sabía que no solamente había ese tesoro, había una mina de tesoros. Y toda la vida la gente vive arruinada, y toda la vida la gente vive pobre, y la bendición ahí, pero no la vemos. Necesitamos orar que Dios abra nuestros ojos. ¿Dónde vamos? 4. A ver, rápido. Se nos fue el tiempo. ¿Estás dispuesto a seguir sirviendo a Dios a pesar de la traición del hombre? Todos se echaron para atrás. ¿Sabe que el amor de Dios cubre la multitud de nuestros errores y pecados? Saúl entra en la escena. Saúl entra en la escena porque le contaron a Saúl que David había descendido y que había defendido aquella ciudad de mano de los filisteos y que ahora estaba allí él con el pueblo. Y Saúl hace viaje con un ejército porque dijo: cerraré las puertas y acabaré a David con ciudad y todo. Y David, que no era ningún tonto, se enteró de eso y consultó a Dios y le preguntó a Dios: ¿será que los vecinos de esta ciudad me entregan? ¿Sabe qué le dijo Dios? Póngale la firma. Pero no es el hombre que los acaba de liberar. No es el hombre que puso 600 hombres para pelear por esa ciudad. Pero así le paga el diablo. No se preocupe si hablaron mal de alguien que usted ayudó alguna vez. Eso va a ser matemático. No se preocupe. ¿Sabe por qué dice la Biblia: haga el bien sin ver a quién? Por eso. Porque la gente que más usted le ayuda, ese tipo de personas son los que lo van a vender. Saúl odiaba a David. Y lo odiaba sin razón. Quizás como estaba odiando Piqué ahora a Shakira. Porque cuando David fue y venció a Goliat y regresó de vencerlo, las mujeres le hicieron una canción que decía: Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y dijo: ¿cómo así? ¿Acaso es que yo no soy el rey? Yo estoy por encima de David. Lo que no sabía Saúl es que el Espíritu de Dios ahora no estaba en él, sino en David. Y por esa canción quería matarlo. ¿Cómo cree que quiere ahorita Piqué a su amada? Matarla. Anoche ya iban en 90 millones de visitas. ¿Usted sabe cuánta plata le genera? Por una canción. Eso desató la ira de Saúl. Y por eso Saúl quería agarrarlo en Keila y matarlo. Mucha gente deja de servir a Dios porque se decepcionan de alguien que ayudaron. David no se decepcionó por toda una ciudad que él libró. Número 5. Podría seguir sirviendo a pesar de la incomodidad.
Los versículos del capítulo 23 de 1 Samuel 13 al 15 dice que David tuvo que huir. Y la Biblia dice que él pasó años huyendo de cueva en cueva, porque la ira de Saúl era matarlo. Y Dios le permitió a David caminar durante años en el desierto porque quería probar con incomodidad el corazón y la fidelidad de David. Por eso es que David escribió en uno de los salmos que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Porque David se hizo a pulso en la incomodidad. ¿Ustedes saben lo que es dormir en una cueva? ¿En un monte? Terrible. La incomodidad. Pero usted sabe ser fiel cuando está cómodo. Cuando tiene todo. No cuando está incómodo. Vivimos, creo yo, una sociedad adicta al confort. ¿Cuánto le gusta el confort? Uno se acostumbra al confort. Nosotros viajamos Bogotá a Miami en un avión nuevo, pero sin confort. Pues cuando ya estuvimos sentados, estábamos todos buscaban el bendito botón de reclinar las sillas y no tenía. Y todos buscaban la pantalla de ver las películas mientras uno viaja y no tenía. Porque los aviones de confort, todos tienen sillas reclinables, todos tienen su pantalla, su control, y usted va viendo todo lo que quiera ahí. Ese era nuevo, pero no tenía confort. Y nos incomoda eso porque estamos acostumbrados al confort. Y cuando usted se acostumbra al confort, ya para ti es difícil bajar de ese nivel. David tuvo primero que acostumbrarse a la cueva para que cuando estuviera en el trono no se exaltara. Amén. Dios es especialista en quitar el confort muchas veces de su vida y meterte en una cueva o en algún evento que no es su costumbre, o te mete como a Jonás en el vientre de un pescado, o te lleva al Getsemaní donde tienes que llorar y aprender con lágrimas. ¿A cuánto le dijeron que la letra con sangre entraba? Y nos hacían llorar. Y no se nos quedaban las benditas tablas de multiplicar. Dios es especialista en todo eso, en pasarte por desiertos para quitarte el confort, para enseñarte a depender de la mano de Dios. Dios va a probar tu vida para desarrollar en ti fuerza para una mayor gloria. La Biblia dice que Job lo perdió todo. Era riquísimo en el Medio Oriente. Y cuando no tuvo nada, lo único que tenía era la fidelidad de su esposa. Y un día apareció allá a llevarle el tinto y decirle: maldice a tu Dios y muérete. Todavía sigue manteniendo la integridad. ¿Y sabe qué contestó ese hombre?
yo sé que he de ver a Dios y que Él me levantará, si es posible, de la misma ceniza. ¿Y sabe qué dice al final del libro de Job? Que Dios lo bendijo con el doble y que no habían mujeres más hermosas en la faz de la tierra como las hijas de Job, y que no habían camellos y ovejas más sanas, burros y asnos más sanos que los de Job, porque pasó la incomodidad, la tormenta, la prueba. Número 6, y vamos a terminar. ¿Soportaría ser perseguido injustamente? Contéstese. Dice que Saúl comenzó a perseguir a David obsesivamente en el desierto. Obsesivamente. ¿Sabe qué es una obsesión? A nosotros no nos gusta ser perseguidos y Dios nos guarde de ser perseguidos. Porque los antiguos, para que usted tuviera y yo tuviera esta comodidad que tenemos hoy día, muchos dieron su vida. Fuera del Señor que dio su vida. Muchos pastores murieron a palo, otros a piedra, a cuchillo los mataban. ¿Se acuerdan de Esteban? ¿Cómo lo mataron? A piedra. Otros murieron aserrados. Para tener nosotros lo que tenemos hoy, y eso no lo valoramos. Queremos caerle bien a todo el mundo, y no es así. ¿Sabe usted que muchos lo aman y otros lo odian? Otros lo quieren torcer el cuello, hermano, porque como usted no es una monedita de oro. Y a veces necesitamos ser perseguidos, pasar por esa incomodidad, pero seguir siendo fieles a Dios. Amén. No importa lo que diga el mundo, lo que piense la gente, usted sea fiel a Dios. Número 7, para dejarles el estudio completo. ¿Sería capaz de perdonar a alguien que solo desea el mal? Un día de tanto correr por el desierto, David entró a una cueva. ¿Y sabe quién estaba esa noche ahí? Saúl. Dios se lo entregó en 2 o 3 oportunidades en su mano. ¿Sabe qué decía Dios? ¿Qué decía David? Guárdeme Dios de tocar al ungido de Jehová. Un día le cortó la mitad del borde del manto y Saúl ni se dio cuenta porque estaba dormido. Y al otro día, de una montaña a la otra, le dijo: Dios me lo entregó anoche en mi mano, ¿por qué me persigue? Yo te hubiera podido matar. Mire, ¿dónde estaban sus hombres de guardia? Y el hombre volteó a mirar y le faltaba el pedazo que tenía de bien en la mano. Otro día se lo encontró en otra cueva y se le llevó el vaso donde él bebía el agua y el bastón. Y al otro día dijo: Dios me lo entregó anoche, mire, aquí tengo lo suyo. ¿Dónde estaban sus hombres? Porque me persigue y yo no quiero hacerte mal, te hubiera podido matar. Guárdeme Dios de tocar al ungido de Dios. El que va a tener unción, respeta la unción. ¿Cómo es? Respeta la unción. Capítulo 24. Termino ahí. De Primera de Samuel. Verso 17.
dijo David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Está hablando Saúl. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien lo que este día has hecho conmigo. Ahora, como yo entiendo que tú has de reinar, ahora dio el brazo a torcer. Y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia después de mí, ni borrará mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte.